Muy buenas, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Continuamos con nuestro repaso del Catecismo. En esta oportunidad veremos los puntos 62 a 64. En el programa anterior, a modo de resumen, hablamos del deseo de Dios de unir a la humanidad dispersa. Es el pecado el que ha provocado la dispersión de la misma. El hombre se ha alejado de Dios y nuevamente Dios busca atraerlo eligiendo a Abraham. Vimos que Dios llama a Abraham a una tierra desconocida, le promete una descendencia numerosa, siendo su esposa estéril, y le protege constantemente. Abraham responde creyendo, fiándose totalmente de la palabra divina. Se pone en marcha sin saber a dónde iba, y dijimos por tanto que eso sí es fe. Comentamos que la fe solo es posible en la medida en que estamos dispuestos a escuchar y obedecer. Por eso la fe puede crecer incesantemente. Dijimos que para discernir si una llamada viene de Dios, ella nos hace crecer en los frutos del Espíritu. Ellos son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, buena voluntad, fe, humildad y dominio de sí mismo. También vimos que Abraham no es alguien perfecto, alguien inalcanzable para nosotros desde el punto de vista de la fe. Todos somos capaces de la obediencia, y eso es lo que Dios nos pide. Jesús es modelo del cristiano, el modelo a seguir para todo hombre, y Él nos mostró que en la obediencia está la fidelidad a Dios. Comentamos el no caer en ese error de pensar que ser libres es hacer todo lo que queramos, sino que pudiendo hacer el mal, elegimos hacer el bien. Comentando sobre el sacrificio que Dios pide a Abraham de su hijo Isaac, dijimos que la prueba forma parte de la fe, como nos lo dice el mismo Jesús. A todo sarmiento que da fruto, el Padre lo poda para que dé más fruto. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 2. Comentamos además sobre la gran confianza de Abraham en Dios, cuando le pide realizar algo que aparenta ir contra la promesa de una numerosa descendencia al pedirle sacrificar a su único hijo. Como conclusión, vemos que es bueno contrastemos esto con nuestras vidas, en que muchas veces nos pasa que no queremos movernos, salvo tengamos la plena certeza de a dónde vamos, de qué nos espera, esas seguridades puramente humanas, es decir, falibles. Vamos a comenzar hoy un apartado de 3 puntos que se denomina Dios forma a su pueblo Israel. Y pasamos al punto 62. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Este punto comienza hablándonos de que Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto. Es muy importante este punto, ya que muchas veces nos maravillamos de las construcciones egipcias, pero no siempre somos conscientes de que la gran mayoría fueron hechas bajo un régimen de esclavitud de los egipcios hacia los israelitas. Ocurre, por tanto, una situación que culmina con el pueblo elegido en Egipto y que luego lleva a que dicho pueblo sea esclavo allí por muchos años. Pero Dios no se olvida de ellos. Pensemos también que el éxodo ocurrió entre el 1550 y 1200 a.C. Podríamos pensar que es tan antiguo que poco podría aportarnos hoy en día. Pero veamos la actualidad de la palabra de Dios, que nunca pasa, y qué grandiosas enseñanzas podemos sacar de ella. Recordemos la historia de Moisés para sacar enseñanzas y entender un poco mejor las circunstancias y cómo se va gestando el éxodo. Es difícil no ver la mano de Dios durante el relato de la vida de Moisés. Ello debe llevarnos a saber que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. De nosotros depende conocerla y aceptarla. Veremos que una vez que Moisés acepta dicha misión, su vida da un vuelco hacia una intimidad tal con Dios que termina guiando al pueblo de Dios hacia la libertad de la esclavitud, cumpliendo su voluntad. Leemos en las Escrituras que al inicio del libro del Éxodo el faraón dice a su pueblo: «Mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tomemos pues precauciones contra él, no sea que siga multiplicándose, y en caso de venir sobre nosotros una guerra,
se asocie también Él a nuestros enemigos para combatirnos y salga después del país. Libro del Éxodo capítulo 1 versículos 9 y 10. El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, de las cuales una se llamaba Sifrá y la otra Puá, diciéndoles: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, averiguad el sexo. Si es niño, matadlo, mas si es niña, vivirá. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Libro del Éxodo capítulo 1, versículos 15 a 17. Vemos aquí esta gran enseñanza que ante la orden del faraón de matar a los niños hebreos en cuanto nacieran, las parteras temen a Dios, es decir, le obedecen antes que al faraón, y Dios las recompensa por ello, como leemos a continuación en la palabra de Dios. Recompensó Dios a las parteras, y se multiplicó el pueblo y se hizo muy poderoso. Y por haber temido a las parteras a Dios, Él les dio numerosa prole. Libro del Éxodo capítulo 1 versículos 20 y 21. Vemos a continuación el relato del nacimiento de Moisés. Concibió a la mujer y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo, tomó para él una cestilla de juncos, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la ribera del río. Vemos que cuando la madre de Moisés supo que iba a ser madre, tuvo que estremecerse. Lo que antes la había llenado de júbilo, ahora la llenaba de espanto, pues sabía que esta vida que sentía despertarse en su seno estaba condenada a ser destruida. Recordemos la orden que había dado el faraón. Pasó por tanto 9 meses de angustias esperando que la criatura fuera una mujer, pero fue un varón. Y lo vio tan lindo que no pudo convencerse que Dios se lo había dado para que fuera matado. Aquí la enseñanza para nosotros. Creyó contra toda esperanza como Abraham, y al esconderlo colocándolo en una cesta a la ribera del río, tuvo la esperanza de que Dios lo salvara. Puso sus preocupaciones y miedos en manos de Dios con confianza. La hija del faraón encontró un cesto flotando entre los juncos y se apiadó del niño que había dentro. Cuando pidió una mujer hebrea que lo alimentara, le llevaron a la madre del niño, aunque la hija del faraón nunca supo que aquella hebrea era su madre. Cuando el niño creció, su madre lo llevó a la hija del faraón, que lo trató como a un hijo, y le impuso el nombre de Moisés, diciendo: de las aguas lo he sacado. Moisés, por tanto, se crió con todas las ventajas que le ofrecía la corte del palacio del faraón. Creció teniendo las mejores ropas, la mejor educación, la mejor comida, lo mejor de todo. Pero su propia madre estaba allí para enseñarle la verdadera fe de sus antepasados. Cuán importante es la fe que transmitimos a nuestros hijos. Muchos hemos escuchado personas decir que sus abuelas les enseñaron a rezar cuando eran niños, y estas cosas nunca se olvidan. Vemos que Dios ya desde su nacimiento va preparando a Moisés. Primero le salva de la muerte, y hace que sea criado en la corte del faraón, no solamente para que vea de primera mano lo que ocurría con su pueblo, cómo era tratado como esclavo, sino también para que en el futuro Moisés sea recibido en la corte del faraón, aunque éste después no haga caso del mensaje que Dios le daba por medio de Moisés. A medida que crecía, Moisés se dio cuenta de lo mal que era tratado el pueblo de Israel, su pueblo. Un día que paseaba entre los hebreos, vio un capataz egipcio golpear a un esclavo hebreo. Fue como una bofetada para Moisés. Mató al egipcio y a partir de ese momento se rebeló. Rompió su lealtad con la corte del faraón, tomó partido por los hebreos y prefirió verse maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar el goce pasajero del pecado. Reflexionemos sobre cuántas veces nos puede ocurrir que prefiramos una vida más cómoda que velar por aquello que es justo. Si Moisés se hubiese quedado en la corte del faraón, hubiese gozado de muchísimas comodidades, a costa del sufrimiento de su pueblo, y obviamente hubiese caído en el pecado de omisión, es decir, de no hacer el bien cuando podía hacerlo. Recordemos además que él tenía acceso al faraón por haber sido criado en su corte. Consideremos además que cuando un pueblo pasa dificultades, tiende a unirse para salir adelante. Nos sentimos unidos por compartir un sufrimiento. Un ejemplo de ello son los cristianos hoy día martirizados en países como Nigeria.
Y lo contrario también ocurre. Cuando un pueblo pasa momentos de comodidad, de bienestar, tiende a comenzar conflictos entre sí. Empezamos a enfrentarnos entre nosotros. Lo vemos mucho en la actualidad. Sociedades que viviendo en el bienestar pierden fácilmente su idiosincrasia, pierden sus raíces, hace que perdamos nuestra identidad. Tomemos como ejemplo la actual situación de Europa. Hay una frase que lo expresa muy bien. Nuestra personalidad se suele formar especialmente en momentos duros. Existe también un famoso proverbio: ningún mar en calma hizo experto un marinero. Ello resume cómo las dificultades forjan el carácter y la habilidad. En la vida son las situaciones adversas las que nos enseñan a adaptarnos, a liderar con humildad. Y claro, la paradoja surge si nos preguntaran si quisiéramos vivir situaciones así, de dificultad, y sentimos que no las deseamos, pero en verdad que nos ayudan y nos forjan. Veamos como ejemplo la vida de Moisés que acabamos de comentar. Israel, por tanto, propiamente como pueblo, se constituyó en esa experiencia primero de esclavitud y luego de liberación. Pasamos ahora al punto 62, que nos dice luego: estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Vemos que mientras Dios entrega las tablas de la ley a Moisés, el pueblo está siendo infiel. Fijémonos en esta incoherencia. El escándalo de hacerse un becerro de oro y que Moisés respondiese pidiendo penitencia por lo que han hecho por su infidelidad a Dios. Aquí creo que tenemos una muy buena enseñanza. Nos puede parecer extraño hoy en día que cuando Moisés está en el monte Sinaí, el pueblo se haga un becerro de oro. ¿Qué significa esto? Ídolos de becerros y toros eran frecuentes entre los pueblos paganos como símbolo de la fuerza de sus dioses. Veamos ahora varios puntos al respecto. En primer lugar, el becerro de oro es un dios falso de la fertilidad, parecido a los dioses que conocieron en Egipto. Es por tanto una vuelta a la idolatría de Egipto, poniendo su confianza en un dios falso. Veamos qué nos dice la Biblia respecto a estos falsos dioses. Pongamos por ejemplo en el libro de Daniel, cuando él mismo se dirige al rey Baltasar durante el festín que celebraba. Has alabado a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, y que nada saben, y no has dado gloria al Dios que tiene en su mano tu vida y es dueño de todos tus caminos. Libro de Daniel, capítulo 5, versículo 23. Esto lo vemos también hoy día, cuando pensamos que un amuleto nos puede ayudar, o ponemos nuestra confianza, por ejemplo, en una estatua de Buda que fue un hombre. Adorar al becerro de oro suponía no solo idolatría, sino también una conducta inmoral. Si el pueblo obedecía la voz de Dios, entonces se convertiría en una nación de sacerdotes. ¿Y qué quiere decir esto? Significaba que Dios, el creador del mundo, había elegido a Israel como la nación que iba a llevar su palabra al resto de las naciones. Dios iba a tener una relación personal con su pueblo. Les hablaría directamente y sería su líder y su guía. A cambio, Israel, como primogénito de Dios, llevaría la palabra del Señor al resto de las naciones. Entonces Moisés construyó un altar y el pueblo selló la alianza con un sacrificio. Después leyó al pueblo el libro de la alianza y de nuevo todos aceptaron hacer lo que Dios les había dicho. Mientras fueron fieles a las instrucciones de Moisés, los israelitas se comportaron con rectitud. Pero cuando Moisés se ausentó, el pueblo de Israel cayó muy pronto en sus antiguos hábitos. Moisés les pide por tanto penitencia por lo que han hecho, por la infidelidad. Todo esto va conformando el alma de un pueblo. Recibían la lección de que no hay más Dios que Yahvé. Experimentaban su propia miseria y su fragilidad. Su falta de fe ante las pruebas, cuando por ejemplo pensaban cómo habrían de conseguir agua en el desierto o qué comerían, y sin embargo Dios les alimentaba y les proveía. Y como decíamos antes, las dificultades forjan el carácter de la persona. Aún así, Dios es siempre fiel a sus promesas y a su amor incondicional. Descubren que Dios es el Padre providente, el juez justo, y aprenden a esperar.
lo que es la esperanza. Debían aprender a esperar al Mesías prometido. Recordemos que el pueblo de Israel pasa 40 años en el desierto. Este número en la Biblia significa un tiempo de prueba, así como Jesús estuvo 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Es un pueblo que está siempre esperando, y cuando alcanza lo esperado se da cuenta que era un objetivo, una meta parcial, y luego tenía que seguir esperando. En contrapartida, pongamos un ejemplo muy simple. Imaginemos cómo estaríamos forjando la paciencia y esperanza de un hijo si le damos todo lo que pide y sin siquiera esperar. No pasará mucho tiempo para ver que será un niño caprichoso, pero sobre todo, lo peor es que no será capaz de afrontar y vencer las dificultades. El fin era educar a este pueblo en la esperanza. Si vemos nuestra vida, ¿tenemos esperanza en Dios? ¿O creemos que todo lo podemos solos, creyéndonos autosuficientes? Me gusta poner el siguiente ejemplo. Cuando alcanzamos una meta, ya sea aprobar un examen, conseguir un trabajo, etc., muchas veces podemos pensar que lo hemos obtenido por nuestro propio esfuerzo. Es verdad que es necesario mi esfuerzo porque si no estudio o no presento mi currículum, no me habrán de llamar, pero es Dios quien me concede aprobar ese examen, quien me da ese trabajo, etc. No olvidemos sus palabras en el Evangelio. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Vemos, sin embargo, que en el desierto muchos de los israelitas murmuraban contra Dios, por su falta de fe y esperanza, por no dar las gracias por ese cuidado continuo de Dios hacia ellos. Recalcamos esto, la importancia de dar gracias. Para ello recordemos a San Juan Crisóstomo, que significa boca de oro, en razón de su extraordinaria elocuencia que lo consagró como el máximo orador entre los padres griegos. Él dijo esta maravillosa frase: nada nos hace crecer tanto en virtud, ni nos pone diariamente en relación con Dios, haciéndonos conversar con Él, como rindiéndole el tributo de continuas acciones de gracias. Debemos ir educando nuestro corazón en la gran esperanza, no perdernos por el camino, ir educando nuestro corazón en que solamente Dios colma nuestras esperanzas. Pasamos ahora al punto 63. Dice así: Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Este punto nos dice que Israel es el pueblo sacerdotal de Dios y nos cita Éxodo 19:6, donde Yahvé le dice a Moisés: «Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». El pueblo de Israel así estaba prefigurando el sacerdocio de Jesucristo. Significa estar consagrado especialmente al servicio de Dios, ser el puente de Dios para todas las naciones. Dice también este punto sobre Israel, que es el pueblo a quienes Dios habló primero. Es importante veamos aquí que a diferencia de lo que normalmente creemos, Dios no elige un pueblo ya formado, un pueblo preexistente, sino que se forma uno propio al llamar a Abraham, cuando le dice, como vimos en el programa anterior, que salga de su tierra y de la casa de su padre a la tierra que él habría de mostrarle y que haría de él una nación grande. Y lo más importante, de cuya descendencia nacerá Jesucristo. Por tanto, la expresión hermanos mayores en la fe se refiere al pueblo judío, utilizando a Abraham como el tronco común y padre de las religiones monoteístas. Sobre este vínculo con el pueblo judío, destacamos los siguientes puntos. Primero, el origen espiritual compartido. El judaísmo y el cristianismo comparten la misma raíz. Dios se reveló primero al pueblo de Israel, y el apóstol Pablo establece a Abraham como el padre de todos los creyentes. Segundo, la promesa de la alianza. En el Antiguo Testamento se consolida el inicio de la relación entre Dios y la humanidad a través de las promesas dadas al patriarca. Tercer punto, la relación con Jesucristo. Para los católicos, Abraham es considerado el primer hombre de fe, cuya historia y promesas se cumplen y culminan en Jesús. Pasamos ahora al punto 64. Dice así: Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación,
en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura es María. Ya que es un punto largo, vamos viéndolo por partes. Nos dice primeramente que por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación. Después que Israel es liberado de Egipto y constituido como pueblo, Dios hace una alianza con él en el Sinaí y forma un pueblo sacerdotal. Pasamos luego a la etapa de los profetas. ¿Y qué es, por tanto, un profeta? Los profetas son mensajeros elegidos por Dios para anunciar su palabra y denunciar el pecado. Se dividen tradicionalmente en 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y 13 menores, por nombrar algunos: Oseas, Joel, Amós, etc., si nos basamos en la extensión de sus escritos. Sin embargo, profeta es cada uno de nosotros. De hecho, con el bautismo, todos recibimos el don y la misión de la profecía, siendo llamados a ser un signo vivo que refleja la luz de Cristo y ayuda a leer el presente bajo la acción del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Leer el presente no como una crónica, sino bajo la acción del Espíritu Santo, nos ayuda a comprender los proyectos de Dios y a corresponderlos. En otras palabras, el profeta es aquel que muestra a los demás a Jesús, que da testimonio de Él, que nos ayuda a vivir el hoy y a construir el mañana según sus planes. Por lo tanto, todos somos profetas, testigos de Jesús, para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Esta alianza es destinada a todos los hombres, y este punto nos refiere al libro de Isaías. Dice así: Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones, y acudirán pueblos numerosos. Dirán: Venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Libro de Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3. En este pasaje, en la cima de los montes, figura la gloria futura de Sión en los últimos tiempos, cuando el Dios allí adorado fuere reconocido como Dios de toda la tierra. Dijo Jesucristo: la salvación procede de los judíos. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22. Israel va descubriendo poco a poco de que en su seno, en la promesa de Dios a este pueblo, llega el Salvador de todo el mundo, no solo de ellos mismos. Dice luego que esta alianza será grabada en los corazones. Veamos un pasaje del libro de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos quebrantaron esa alianza, y yo les hice sentir mi mano, dice Yahvé. Esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Pondré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 a 34. Vemos que claramente Dios va buscando una comunión cada vez más íntima, en que no se base nuestra relación con Él en cumplir normas, sino al revés. Que por el amor cumplamos los mandamientos, porque queremos servirle, permanecer con Él y no ofenderle, teniendo en cuenta además de que cuando pecamos mortalmente, la consecuencia es la separación de Dios hasta que volvamos a reconciliarnos por Él con el sacramento de la confesión. Veamos aquí que es muy importante no confundir el fin con los medios. Para el pueblo de Israel, la ley era el medio para llegar a Dios. Pero justamente Israel se equivocó en ello, poniendo la ley como fin. Ello les llevó a fijarse tanto en las prescripciones
que enfriaron su amor. Y muchas veces nos puede ocurrir esto a nosotros, cuando confundimos el fin con los medios. Podríamos poner infinidad de ejemplos, pero hablemos de uno, por ejemplo, como las riquezas. El disponer del dinero es un medio para cumplir lo que Dios desea de mí. El dinero no es un fin en sí mismo. De ese modo caeríamos en la idolatría, poniendo al dinero en primer lugar por sobre Dios. Jesús también recriminaba esto a los fariseos cuando, por ejemplo, les dice sepulcros blanqueados, ya que por fuera aparentaban cumplir muchas normas, pero por dentro, es decir, en sus corazones, estaban llenos de rencores y de odio. Luego continúa este punto diciendo: serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. No olvidemos a María como nuestro modelo de esperanza y de fe, modelo de pobreza y humildad. Finalmente, el punto 64 da varios ejemplos de mujeres santas de la Escritura, como por ejemplo Sara, Débora y Judith, etc., hasta culminar en María. Así como hemos visto que muchos personajes bíblicos son prefigura de Cristo, como Adán, Abraham, Noé, etc., estas mujeres son prefiguras de María, la mujer siempre obediente a Dios, la cual por su obediencia y fidelidad nos trajo al Salvador Jesús en su seno. Y recordando las virtudes de María, como dice este punto, y las mujeres que la prefiguraban, recordemos sus palabras en el Magnificat, para ver en ella todas las virtudes y especialmente la humildad. Dice así: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Para finalizar, dejamos la siguiente frase para reflexionar durante la semana. Dice así: la mayor historia de amor es la Escritura. Como siempre, les aliento a continuar con nuestra formación del Catecismo. Además de escuchar este programa en la radio Madre de Dios, pueden tener acceso a estos videos de estudio del Catecismo en el canal de YouTube llamado Editorial María Reina. Les comparto además la siguiente frase del libro Las Glorias de María, escrita por San Anselmo. Dice así: que desfallezca mi corazón en constante amor a ti, que se derrita mi alma, arda siempre por ti mi corazón y se consuma del todo en tu amor el alma mía, mi amado Salvador Jesús y mi amada Madre María. Muchas gracias por su atención. Les envío un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Madre de Dios. Que la Virgen Santísima les proteja y bendiga siempre, y hasta la próxima emisión si Dios quiere.